¿Alguna vez te has preguntado qué se siente perder todo lo que importa en un solo instante, solo para descubrir años después que una parte de lo que perdiste todavía está viva, latiendo en el pecho de otra persona? Jamás imaginé que una visita rutinaria a la tumba de mi hija se convertiría en la experiencia más devastadora y hermosa de toda mi vida. Y lo que estoy a punto de compartir contigo cambiará la forma en que piensas sobre la pérdida, la esperanza y las conexiones increíbles que nos unen a todos de maneras que nunca podemos predecir. Mi nombre no es relevante para esta historia, pero lo que me sucedió aquella fría mañana de noviembre permanecerá conmigo hasta mi último aliento. Y necesito contártelo porque quizás, solo quizás, entenderás por qué creo que incluso en nuestros momentos más oscuros hay una luz que no podemos ver, un propósito que no podemos comprender y un amor que trasciende incluso la muerte misma. Era un martes por la mañana, y recuerdo la fecha exacta porque habían pasado 3 años desde que perdí a Emma, mi hermosa hija de 7 años que había sido el centro de mi universo, la razón por la que me despertaba cada mañana con una sonrisa, la niñita que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo y me rodeaba el cuello con sus bracitos diminutos, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Había construido un imperio en el mundo de los negocios, había escalado todas las escaleras que existían, había ganado más dinero del que podría gastar jamás. Pero nada de eso importaba ya. Nada de eso podía llenar el vacío inmenso que su ausencia había dejado en mi alma. Cada martes por la mañana durante 3 años, salía temprano de mi oficina, conducía hasta el cementerio Riverside en las afueras de la ciudad y pasaba 1 hora sentado junto a su tumba, hablándole como si pudiera escucharme, contándole sobre mi semana, sobre las cosas que deseaba poder compartir con ella, sobre cuánto extrañaba su risa, sus preguntas, su curiosidad infinita por todo. El dolor se había convertido en un compañero que llevaba a todas partes, un peso que nunca se aligeraba, y mi esposa Sara me había dejado 2 años atrás porque decía que me había convertido en un fantasma yo mismo, viviendo pero sin estar realmente vivo, cumpliendo con los movimientos de la existencia sin participar verdaderamente en la vida. No estaba equivocada, y no la culpé por irse, porque ¿cómo podía explicarle que cada vez que la miraba, veía a Emma en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que se movía por nuestra casa que alguna vez estuvo llena del sonido de la risa de nuestra hija? El divorcio fue silencioso, civilizado y completamente desgarrador a su manera, pero entendí que las personas sufren de manera diferente, y Sara necesitaba avanzar mientras yo parecía decidido a quedarme congelado en ese momento de hace 3 años, cuando el oficial de policía tocó mi puerta a las 2 de la mañana para decirme que había habido un accidente. Había memorizado cada detalle de la tumba de Emma durante estos 3 años. Sabía exactamente dónde golpeaba la luz del sol por la mañana. Podía decirte qué flores plantaban los cuidadores del cementerio cada temporada. Había visto crecer el roble cercano más alto y más fuerte, mientras yo me sentía cada vez más pequeño y más débil con cada día que pasaba. La lápida era simple, elegante, con su nombre, sus fechas y la inscripción «Por siempre nuestra pequeña luz», que Sara y yo habíamos elegido juntos durante esos primeros días horribles, cuando tuvimos que tomar decisiones que ningún padre debería tener que tomar jamás. Llevaba flores frescas cada semana, generalmente girasoles porque esos habían sido sus favoritos, y me sentaba en el banco que había donado al cementerio, posicionado a solo unos metros de su lugar de descanso, y le leía de los libros que había amado. Le contaba historias sobre los negocios que estaba haciendo. Le pedía consejo como si ella pudiera guiarme de alguna manera desde donde quiera que estuviera. Pero en esta mañana de martes en particular, mientras conducía a través de las puertas del cementerio con mi ramo habitual de girasoles en el asiento del pasajero a mi lado, noté algo diferente, algo que hizo que mi corazón se saltara un latido y mis manos se apretaran en el volante. Había personas en la tumba de Emma, 2 figuras que podía ver incluso desde la distancia, y mi primera reacción fue confusión mezclada con un repentino arranque de ira territorial, porque este era mi tiempo con mi hija, mi espacio sagrado. ¿Y quiénes eran estos extraños invadiendo la parte más privada y dolorosa de mi vida? Estacioné mi coche en mi lugar habitual. Agarré las flores y caminé rápidamente a través del césped cuidado, mis zapatos de cuero caros humedeciéndose por el rocío de la mañana, mi mente acelerada con preguntas y una extraña ansiedad que no podía nombrar del todo. A medida que me acercaba, podía verlos con más claridad ahora, y lo que vi hizo que redujera el paso, hizo que algo se retorciera en mi pecho de una manera que no había sentido en 3 años. Había una mujer, tal vez de unos 30 años, vestida con uniforme de enfermera bajo una chaqueta ligera, y estaba arrodillada junto a la tumba de Emma, sus hombros temblando con sollozos que podía escuchar incluso desde 20 metros de distancia.
Junto a ella estaba parado un niño, tal vez de 9 o 10 años, delgado y pálido con círculos oscuros bajo sus ojos que hablaban de enfermedad o agotamiento, y tenía su pequeña mano en el hombro de la mujer como si estuviera tratando de consolarla, aunque las lágrimas corrían por su propio rostro. No me habían notado todavía, tan absortos estaban en su dolor, y me quedé allí congelado, observando a estos extraños llorar en la tumba de mi hija, sintiendo una mezcla de emociones que ni siquiera podía comenzar a procesar. La enfermera estaba diciendo algo que no podía escuchar del todo, su voz quebrada y espesa de emoción, y el niño asentía, limpiándose los ojos con la manga de su sudadera demasiado grande. Vi que también habían traído flores, rosas blancas que habían colocado cuidadosamente junto a la lápida, y había algo en la ternura de ese gesto, algo en la angustia genuina de sus lágrimas, que me hizo dudar antes de anunciar mi presencia. ¿Quiénes eran? ¿Cómo conocían a Emma? ¿Por qué estaban aquí, llorando a mi hija con una intensidad que parecía demasiado profunda, demasiado personal para extraños? Mi mente de empresario, entrenada para analizar y estrategizar, estaba trabajando horas extras tratando de darle sentido a este rompecabezas, pero mi corazón roto y afligido, estaba simplemente confundido y, de alguna manera, inexplicablemente, conmovido por la escena frente a mí. Aclaré mi garganta y ambos saltaron, sobresaltados por mi presencia, y la enfermera se levantó rápidamente, limpiándose la cara con las manos, luciendo avergonzada y asustada, como si la hubiera atrapado haciendo algo malo. El niño retrocedió, más cerca de la mujer, y pude ver miedo en sus ojos, el tipo de miedo que tienen los niños cuando piensan que están en problemas. Y algo en esa mirada hizo que mi voz saliera más suave de lo que había pretendido cuando finalmente hablé. Perdón por interrumpir, dije, escuchando mi propia voz sonar extraña y formal, la voz del empresario en lugar del padre afligido. Pero yo soy el padre de Emma. Esta es la tumba de mi hija. Las palabras se sentían pesadas en mi boca, y vi el rostro de la enfermera palidecer. Vi cómo se agarraba de la lápida para estabilizarse, y los ojos del niño se abrieron de par en par con una mirada que no podía leer del todo, algo entre shock y asombro, y un tipo desesperado de esperanza. «Dios mío», susurró la enfermera, y su voz temblaba tanto que apenas podía entenderla. «Lo siento mucho, lo siento increíblemente. No quisimos invadir, yo solo. Necesitaba venir aquí, necesitaba». Y entonces se derrumbó otra vez, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba, y me encontré dando un paso adelante instintivamente, de la misma manera que lo hubiera hecho si hubiera visto a cualquiera en tal angustia obvia. El entrenamiento empresarial y el condicionamiento social anulando mi propia confusión y dolor. El niño me miraba ahora con una expresión que hacía que mi pecho se sintiera apretado, y me di cuenta con sobresalto de que había algo familiar en él, algo en la forma de su cara, o la manera en que me estaba mirando que activaba una memoria que no podía captar del todo, como tratar de recordar un sueño que se desvanece en el momento en que te despiertas. «Por favor», dije, y me sorprendió descubrir que realmente lo decía en serio. «No se disculpe, pero pueden decirme, ¿cómo conocían a mi hija? ¿Por qué están aquí?» La enfermera miró al niño, y alguna comunicación silenciosa pasó entre ellos, y luego tomó una respiración profunda, estabilizándose, y cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban llenos de algo que parecía gratitud y dolor y una especie de necesidad desesperada de explicar. «Mi nombre es Jennifer», dijo, su voz aún temblorosa pero más fuerte ahora, «y este es Miguel. Yo estaba trabajando en la sala de emergencias la noche que trajeron a su hija. Fui una de las enfermeras que intentó salvar su vida». Las palabras me golpearon como un golpe físico, y de hecho di un paso atrás, sintiendo que el aire salía de mis pulmones de golpe, porque nunca había pensado en el personal médico que estuvo allí esa noche. Nunca había considerado que había personas que habían luchado por la vida de Emma, que habían sido testigos de sus últimos momentos, que podrían llevar su propio dolor por no salvarla. «3 años», continuó Jennifer, y ahora las palabras salían más rápido, como si las hubiera estado conteniendo durante tanto tiempo que se estaban derramando todas a la vez. 3 años he estado viniendo aquí, cada mes, a veces más, porque no puedo olvidarla. No puedo olvidar a ninguno de ellos. Pero su hija, ella era especial. Luchó tan duro, incluso al final, y yo sostuve su mano cuando usted no podía estar allí todavía, y le prometí que estaría bien, aunque sabía. Su voz se quebró otra vez, y se cubrió la cara con las manos, y sentí lágrimas ardiendo en mis propios ojos porque aquí había alguien más que había sido tocado por la vida de Emma.
alguien más que llevaba el peso de su pérdida. Y de alguna manera saber eso hacía que mi propio dolor se sintiera menos aislante, menos como una carga que tenía que llevar solo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has experimentado algo que destrozó completamente tu comprensión del mundo y te obligó a ver todo de manera diferente? Ese momento parado en el cementerio, mirando a esta enfermera que había estado cargando su propio dolor sobre mi hija durante 3 años, sentí que algo se rompía dentro de mí, alguna pared que había construido para protegerme de sentir demasiado, y no sabía si estar agradecido o aterrorizado de lo que podría entrar. El niño, Miguel, todavía me observaba con esos ojos intensos, y me di cuenta de que no había dicho una palabra todavía. Solo estaba parado allí como esperando algo, como si tuviera su propia historia que contar pero no supiera cómo comenzar. El sol de la mañana se estaba haciendo más fuerte ahora, quemando la niebla que había estado flotando sobre el cementerio, y podía escuchar pájaros cantando en el roble, y en algún lugar a la distancia, un cuidador estaba encendiendo una cortadora de césped, y todos estos sonidos ordinarios estaban sucediendo mientras todo mi mundo se desplazaba bajo mis pies. «¡Hay más!», dijo Jennifer, y su voz era apenas un susurro ahora, y se estiró para tomar la mano de Miguel, sosteniéndola fuertemente como si necesitara su fuerza para continuar. «Necesito decirle algo que he querido decirle durante tanto tiempo, pero no sabía cómo encontrarlo. No sabía si tenía el derecho de interrumpir su dolor con esta información». Hizo una pausa, mirando hacia abajo a Miguel, y luego de vuelta a mí, y vi algo en sus ojos que hizo que mi corazón comenzara a acelerarse. Hizo que algún instinto profundo dentro de mí supiera que lo que estaba a punto de decir iba a cambiar todo. «Su hija era donante de órganos», dijo, y las palabras colgaron en el aire entre nosotros, pesadas de significado, y asentí lentamente, porque sí, sabía esto. Sara y yo habíamos tomado esa decisión juntos en esas horribles horas después de que los doctores nos dijeron que no había esperanza. Nos dijeron que el cerebro de Emma había sido demasiado dañado por el impacto, que nunca despertaría, que las máquinas eran lo único que mantenía su cuerpo vivo. «Donamos todo lo que pudimos», me escuché decir, mi voz sonando hueca y distante. Su corazón, sus riñones, su hígado, sus córneas. Los doctores dijeron que podía salvar vidas, y era lo único que tenía sentido en toda esa falta de sentido, lo único bueno que podía salir de una tragedia tan terrible. Había tratado de no pensar demasiado en ello a lo largo de los años. Había tratado de no imaginar a las personas que habían recibido partes de mi hija, porque el pensamiento era demasiado extraño, demasiado incómodo. Me hacía sentir como si Emma hubiera sido desarmada y esparcida a los vientos, y no podía soportar pensar en ella de esa manera. Pero Jennifer estaba asintiendo, y estaba acercando a Miguel más a ella, y el niño me miraba ahora con lágrimas corriendo por su rostro, y de repente, con una claridad que me quitó el aliento, entendí por qué estaban aquí. Entendí lo que estaba a punto de decirme, y sentí que mis rodillas se debilitaban con la realización. «Este es Miguel», dijo Jennifer otra vez, y su voz estaba llena de tal ternura, tal amor, tal emoción profunda que apenas podía soportar escucharla. «Es mi sobrino, el hijo de mi hermana, y hace 3 años estaba muriendo. Su corazón estaba fallando. Había estado fallando desde que nació, y había estado en la lista de trasplantes durante 2 años, y cada día perdíamos la esperanza, viéndolo debilitarse más y enfermarse más, sabiendo que el tiempo se estaba acabando». Hizo una pausa, y pude ver que luchaba por mantener la compostura. Pude ver al niño apretando su mano de vuelta, y yo estaba congelado, incapaz de moverme, incapaz de hablar, incapaz de hacer otra cosa que escuchar mientras toda mi comprensión de los últimos 3 años se reescribía. «Su hija salvó su vida», susurró Jennifer, y ahora lloraba otra vez, y Miguel lloraba, y me di cuenta de que las lágrimas corrían por mi propio rostro también. Miguel recibió el corazón de Emma. El corazón de su hija está latiendo en el pecho de mi sobrino. Ha estado manteniéndolo vivo durante 3 años. Y lo traje aquí hoy porque ha estado pidiendo venir. Ha estado pidiendo ver la tumba de la niñita que le dio la vida. Y pensé que era el momento. El mundo pareció inclinarse sobre su eje, y de hecho tuve que sentarme en el banco. Tuve que bajarme cuidadosamente porque no estaba seguro de que mis piernas me sostuvieran más. Miguel recibió el corazón de Emma. El corazón de Emma todavía estaba latiendo, todavía estaba vivo, todavía estaba en este mundo, solo en un cuerpo diferente, en este niño delgado y pálido que me miraba con los ojos de Emma. No con sus ojos, pero con algo que me recordaba a ella de todos modos, algo en la intensidad de su mirada,
la profundidad de sentimiento que podía haber allí. Intenté hablar, intenté formar palabras, pero nada saldría, y Jennifer estaba arrodillada frente a mí ahora, sus manos en mis rodillas, mirándome con tanta preocupación, tanto miedo de que pudiera reaccionar mal, pudiera rechazar esta información, pudiera enviarlos lejos. ¿Puedo...? La voz de Miguel era pequeña e incierta, las primeras palabras que le había escuchado decir, y me miraba con tanta esperanza, tan desesperada esperanza, que sentí mi corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. ¿Puedo contarle sobre ella? ¿Sobre el corazón de su hija? Y asentí, incapaz de hablar, incapaz de hacer otra cosa que asentir, y el niño se acercó, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro. Podía ver las cicatrices en su pecho, donde deben haberlo abierto para darle el corazón de Emma. Podía ver el rubor de color en sus mejillas que hablaba de sangre bombeando correctamente, de vida, de supervivencia. A veces puedo sentirla, dijo, su voz haciéndose más fuerte ahora, más confiada. Puedo sentirla a ella. Los doctores dicen que no es posible. Dicen que es solo mi imaginación, pero juro que puedo sentir su espíritu o algo, especialmente cuando tengo miedo o estoy triste. Es como si me estuviera diciendo que todo va a estar bien, como si me estuviera protegiendo desde adentro. Extendí la mano sin pensar, mi mano moviéndose por su propia cuenta, y la coloqué suavemente en el pecho de Miguel, justo sobre su corazón, justo sobre el corazón de mi hija, y lo sentí, fuerte y constante y vivo, ese latido rítmico que solía sentir cuando Emma era un bebé y la sostenía contra mi pecho, cuando tenía miedo por la noche y se metía en mi cama y presionaba su cuerpecito contra el mío, y podía sentir su latido entonces también, podía sentir esa prueba de vida, esa esencia de su ser. Y ahora aquí estaba otra vez, ese mismo corazón, ese mismo ritmo, en este niño que era un completo extraño pero que también estaba, de alguna manera imposible y milagrosa, conectado a mí y a Emma, de la manera más profunda posible. No pude detener el sollozo que salió de mi garganta. No pude contener la inundación de emociones que vino estrellándose sobre mí, y estaba llorando más fuerte de lo que había llorado desde el funeral, llorando con una mezcla de dolor y alegría y asombro y angustia para la que no tenía palabras, ninguna manera de expresar excepto a través de estas lágrimas que no dejaban de caer. Jennifer puso sus brazos alrededor de ambos, y nos quedamos allí, los tres, frente a la tumba de Emma, llorando juntos, y era extraño y hermoso y terrible todo a la vez. Sentí los brazos delgados de Miguel envolverse alrededor de mi cintura. Sentí que me abrazaba con una fuerza que no hubiera esperado de alguien tan pequeño, y lo abracé de vuelta. Lo abracé fuerte, sintiendo ese latido contra mi propio pecho ahora, sintiendo el corazón de mi hija latiendo entre nosotros. Y fue el momento más profundo de toda mi vida, más profundo que el día en que nació Emma, más profundo que cualquier cosa que hubiera logrado en mi carrera empresarial, más profundo de lo que había imaginado que cualquier cosa podría ser jamás. El tiempo pareció detenerse, o tal vez se expandió, y era consciente de todo y de nada a la vez. Consciente del calor del sol en mi espalda, del olor del césped recién cortado, del sonido de la respiración de Miguel, de la sensación de su pequeño cuerpo presionado contra el mío, y debajo de todo eso, ese latido constante y fiel del corazón que una vez perteneció a mi hija. Cuando finalmente nos separamos, me sentí diferente. Sentí que algo fundamental había cambiado dentro de mí, como si hubiera estado viviendo en blanco y negro durante 3 años y de repente el mundo tenía color otra vez. Jennifer me observaba cuidadosamente, ansiedad escrita por todo su rostro, y me di cuenta de que todavía tenía miedo de cómo reaccionaría, todavía preocupada de que pudiera estar enojado o molesto, o quisiera que se fueran y nunca regresaran. Pero me sorprendí a mí mismo riéndome, una risa real y genuina que se sentía oxidada por falta de uso, y vi su rostro transformarse con alivio. No puedo creer, dije, mi voz áspera por llorar. No puedo creer que he estado viniendo aquí cada martes durante 3 años, hablando con Emma, contándole sobre mi vida, y todo este tiempo ella estaba allá afuera, todavía viva en ti. Miré a Miguel, y estaba sonriendo a través de sus lágrimas, y era la sonrisa más hermosa que había visto jamás. Y sentí algo que no había sentido en 3 años, algo que pensé que nunca podría volver a sentir, y me tomó un momento reconocerlo como esperanza. Miguel comenzó a hablar entonces, y las palabras salieron de él como si las hubiera estado conteniendo por demasiado tiempo, como si hubiera estado esperando este momento, esperando permiso para compartir su historia.
Me contó sobre el día del trasplante, sobre despertarse después de la cirugía y sentirse diferente, sentirse fuerte por primera vez en su vida. Me contó sobre el momento en que aprendió por primera vez sobre la donación de órganos, sobre cómo su madre, la hermana de Jennifer, le había explicado que había recibido un regalo de una niñita que había muerto, una niñita que le había dado una segunda oportunidad de vida. Me contó sobre sus pesadillas en esos primeros meses, sobre soñar con una niña con cabello rubio y ojos azules que venía a él y le decía que fuera valiente, y cómo sus doctores dijeron que era solo el trauma y las medicaciones. Pero él sabía, jura que sabía, que era Emma de alguna manera alcanzándolo a través de cualquier división que separa a los vivos de los muertos. La busqué, admitió Miguel, su voz bajando a casi un susurro, como si estuviera confesando algo que pensaba que podría molestarme. Encontré su nombre en los registros de trasplante, y busqué en línea, y encontré su obituario, y vi su foto, y tenía razón. La niña en mis sueños era su hija. Se veía exactamente como la había visto. Hizo una pausa, buscando en mi rostro una reacción, y yo solo asentí, animándolo a continuar, porque quería escuchar todo. Quería conocer cada detalle de esta conexión imposible e improbable. Comencé a aprender todo lo que pude sobre ella, continuó. Leí que amaba los girasoles y la astronomía y leer, que quería ser científica cuando creciera, que tenía un gato llamado Señor Bigotes, y sentí que necesitaba conocerla. Necesitaba entender a la persona cuyo corazón me estaba manteniendo vivo. Jennifer agregó que Miguel se había obsesionado con la astronomía después del trasplante. Nunca había mostrado ningún interés antes, pero de repente no podía obtener suficiente información sobre estrellas y planetas y el universo. Había rogado por un telescopio para su 8º cumpleaños. Pasaba horas mirando el cielo nocturno, y ella había pensado que era solo una fase hasta que Miguel le contó sobre los sueños, sobre Emma diciéndole que mirara las estrellas cuando se sintiera asustado. Solía decirme, dijo Miguel, mirándome con esos ojos intensos. Solía decir en mis sueños que las estrellas eran como corazones, que brillan su luz a través de enormes distancias incluso después de que se han ido, y que su corazón estaba haciendo lo mismo, brillando su luz dentro de mí, alcanzando a través de la distancia desde donde quiera que esté. La poesía de eso, la extraña belleza de la comprensión de este niño, hizo que mi garganta se apretara con emoción, y pensé en todas las noches que había pasado mirando las estrellas yo mismo, pensando en Emma, preguntándome si había algo después de la muerte, si ella estaba en algún lugar allá arriba mirándome. ¿Te ha pasado que sientes una conexión con alguien que nunca has conocido? ¿Alguien cuya vida tocó la tuya de maneras que no puedes explicar? Cuéntamelo en los comentarios. Sé que suena imposible. Sé que suena como la trama de alguna película sentimental, pero te digo que parado allí en ese cementerio, escuchando a este niño hablar sobre mi hija como si la conociera, como si tuvieran algún vínculo que trascendía la realidad física de lo que había sucedido, le creí. Creí cada palabra. Y más que eso, lo sentí. Sentí que Emma estaba de alguna manera presente en ese momento, que nos había reunido por una razón, que esto no era solo coincidencia o casualidad, sino algo más profundo, algo con propósito, algo que yo necesitaba aunque no supiera que lo necesitaba. Les pedí que caminaran conmigo y dejamos la tumba de Emma y vagamos por el cementerio, pasando hileras de lápidas que marcaban otras vidas, otras pérdidas, otras historias de amor y dolor y todo lo demás. Jennifer me contó sobre su propio viaje, sobre cómo estar en la sala de emergencias esa noche la había cambiado, cómo había estado al borde de renunciar a la enfermería porque el trabajo era demasiado duro, demasiado doloroso, demasiado lleno de pérdida y fracaso, pero algo sobre Emma la hizo quedarse. Me contó que había sostenido la mano de mi hija en esos momentos finales. Había hablado con ella, aunque los doctores dijeron que probablemente no podía escuchar nada más. Le había dicho que iba a ayudar a salvar vidas, que su regalo significaría algo, que no sería olvidada. Le hice una promesa, dijo Jennifer, y su voz estaba espesa de emoción otra vez. Le prometí que cuidaría de quien recibiera su corazón, que me aseguraría de que supieran qué regalo increíble habían recibido, que honrarían su memoria viviendo plenamente, siendo valientes, haciendo que su vida contara para algo. Y había mantenido esa promesa. Había rastreado a los receptores de los órganos de Emma a través del coordinador de trasplantes. Había escrito cartas a todos ellos. Había recibido respuestas de algunos y silencio de otros. Pero Miguel era en el que se había enfocado, porque era familia, porque podía estar allí para él de maneras que no podía para los extraños que habían recibido los otros órganos. Me contó sobre ayudar a Miguel a través de los sustos de rechazo, las infecciones, los reveses que vinieron en ese primer año,
sobre cómo casi lo pierden 2 veces, pero cada vez él había salido adelante, y ella juraba que era el corazón de Emma luchando por él, rehusándose a rendirse. Miguel me mostró la pulsera que usaba, una simple banda de cuero con un pequeño dije de girasol adjunto, y me dijo que nunca se la quitaba. La usaba en memoria de la niña cuyo corazón latía en su pecho. Me contó sobre el diario que llevaba, donde escribía cartas a Emma, contándole sobre su vida, sus miedos, sus sueños, agradeciéndole por el regalo que le había dado. Preguntó si tal vez, algún día, yo querría leerlo, y asentí, incapaz de hablar, abrumado por la generosidad de este niño, por su comprensión de la magnitud de lo que había sucedido, por su deseo de honrar la memoria de Emma en todas las formas que pudiera. Me dijo que trataba de vivir 2 vidas de experiencias, trataba de hacer cosas por ambos, trataba de hacer que cada día contara porque sabía que Emma había sido robada de todos los días que debería haber tenido, y se sentía responsable de vivirlos en su lugar. Nos sentamos en un banco bajo un sauce llorón, y me encontré contándoles sobre Emma, realmente contándoles, de una manera en que no había podido hablar sobre ella en 3 años. Les conté sobre el día en que nació, cómo había salido gritando con indignación por ser sacada de la seguridad cálida del útero, cómo tenía estos enormes ojos azules que parecían ver todo, cómo me había enamorado de ella instantánea y completamente de una manera en que nunca había amado nada ni a nadie antes. Les conté sobre sus primeras palabras, sus primeros pasos, la forma en que narraba todo lo que estaba haciendo en esta corriente constante de conciencia que volvía locos a Sara y a mí, pero que también secretamente amábamos. Les conté sobre su obsesión con los insectos, cómo pasaba horas en el patio trasero volteando rocas y troncos para ver qué había debajo, cómo no tenía miedo de arañas o gusanos o cualquier cosa que se arrastrara, cómo los traía adentro para mostrárnoslos, y teníamos que explicar gentilmente que los insectos pertenecían afuera. Les conté sobre el accidente, algo de lo que nunca había hablado en detalle con nadie, ni siquiera con Sara, ni siquiera con el terapeuta que había visto brevemente antes de rendirme con la terapia por completo. Había sido un sábado por la tarde, y se suponía que yo debía estar cuidándola, pero había recibido una llamada del trabajo, alguna crisis que parecía importante en ese momento, pero que ni siquiera podía recordar ahora, y había dejado que mi atención se desviara. Emma había estado montando su bicicleta en la entrada, usando su casco como le habíamos enseñado, quedándose en la zona segura que habíamos marcado, pero había habido una pelota, su pelota favorita que había rodado a la calle, y ella había ido tras ella sin pensar, de la manera en que lo hacen los niños de 7 años, sin considerar consecuencias o peligro o nada, excepto recuperar esa pelota. El coche había doblado la esquina demasiado rápido. El conductor había estado enviando mensajes de texto. No la había visto hasta que fue demasiado tarde, y el sonido del impacto, ese terrible sonido nauseabundo, era algo que todavía escuchaba en mis pesadillas, probablemente escucharía por el resto de mi vida. Les conté sobre el hospital, sobre los doctores que habían trabajado en ella durante horas tratando de reducir la inflamación en su cerebro, sobre los escáneres que mostraron que el daño era demasiado extenso, sobre la elección que Sara y yo tuvimos que hacer sobre si mantenerla en soporte vital o dejarla ir, sobre cómo ambos habíamos sabido, incluso mientras orábamos por un milagro, que nuestra niñita ya se había ido, que el cuerpo en esa cama de hospital con todos los tubos y máquinas era solo un caparazón vacío, que Emma, nuestra Emma vibrante, curiosa y alegre, ya nos había dejado. Y les conté sobre la decisión de donar sus órganos, sobre cómo el coordinador de trasplantes nos había explicado el proceso. Nos había dicho que Emma podía salvar múltiples vidas, podía dar a otros niños y adultos una segunda oportunidad, y cómo eso había sido lo único que tenía sentido, la única manera de encontrar algún significado en la tragedia sin sentido que había robado a nuestra hija de nosotros. Firmé los papeles, dije, y mi voz era apenas audible ahora. Pero nunca realmente pensé en lo que significaba. Nunca pensé en las personas que recibirían sus órganos. Nunca pensé en el hecho de que su corazón seguiría latiendo, que mantendría vivo a algún otro niño. No podía pensar en ello porque se sentía demasiado extraño, demasiado incómodo, como si estuviera regalando pedazos de ella a extraños. Y aunque sabía que era lo correcto, no podía dejarme imaginarlo. Miré a Miguel, a este niño que había sido un completo extraño hace una hora, pero que ahora se sentía como algo más, algo para lo que no tenía palabras, y sentí una ola de gratitud tan intensa que casi me tumbó. Pero viéndote a ti, continué, sabiendo que el corazón de Emma está en ti, que te está manteniendo vivo, que estás honrando su memoria de la manera en que lo haces, hace que sea real de una manera en que nunca fue antes, y no sé cómo explicar esto,
pero hace que la pérdida duela menos de alguna manera, hace que se sienta como que ella no se ha ido completamente. ¿Sabes qué se siente descubrir que algo que pensabas que estaba perdido para siempre todavía está aquí, solo en una forma diferente? Eso es lo que sentí en ese momento, y era abrumador y hermoso y aterrador todo a la vez. Jennifer estaba llorando otra vez, silenciosamente esta vez, y Miguel se había acercado más a mí en el banco, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran, y puse mi brazo alrededor de él sin pensar en ello, y se recostó en mí como si fuera lo más natural del mundo, y nos quedamos allí en silencio por un largo tiempo, solo respirando, solo siendo, solo existiendo en esta nueva realidad que ninguno de nosotros había anticipado pero que se sentía de alguna manera inevitable, como si hubiera estado esperando suceder todo el tiempo. El tiempo pasó diferente después de esa mañana, medido no en las horas vacías entre visitas a la tumba de Emma, sino en la creciente relación entre Miguel, Jennifer y yo. Intercambiamos números de teléfono antes de dejar el cementerio ese día, y les hice prometer que se mantendrían en contacto. Hice prometer a Miguel que me haría saber cómo estaba, que no desaparecería de mi vida ahora que lo había encontrado. Jennifer había estado vacilante al principio, preocupada por exceder límites, preocupada por causarme más dolor, pero le había asegurado que esto era lo que necesitaba, lo que quería, que saber sobre Miguel no disminuía mi dolor por Emma, sino que de alguna manera lo hacía más soportable, le daba un contexto y significado que no había tenido antes. Las primeras semanas fueron incómodas mientras descubríamos cómo navegar esta extraña nueva conexión, pero lentamente, tentativamente, construimos algo que se asemejaba a una relación. Comencé a cenar con Miguel y Jennifer cada viernes por la noche. Los recogía de su modesto apartamento al otro lado de la ciudad y los llevaba a diferentes restaurantes. Y Miguel me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el club de astronomía al que se había unido, sobre el proyecto de feria de ciencias en el que estaba trabajando. Yo escuchaba, fascinado por este niño que llevaba el corazón de mi hija, buscando rastros de Emma en sus intereses y maneras, a veces encontrándolos en los momentos más extraños, en la forma en que inclinaba su cabeza cuando estaba pensando, en su amor por los juegos de palabras malos, en su lealtad feroz hacia las personas que le importaban. Jennifer me contó más sobre la noche del accidente de Emma, llenando detalles que nunca había sabido, que el hospital no había compartido con nosotros en las secuelas inmediatas. Me contó que Emma había estado despierta cuando llegó por primera vez, había estado consciente y asustada y llamándome, y que Jennifer había sostenido su mano y le había dicho que su papá venía, que todo estaría bien, incluso mientras sabía que las heridas eran catastróficas. Me contó que Emma le había preguntado si iba a morir, y Jennifer había mentido, había dicho no. Por supuesto que no, vas a estar bien, porque ¿qué más podrías decirle a una niña de 7 años aterrorizada, que estaba sangrando internamente, y cuyo cráneo había sido fracturado en múltiples lugares? Me contó que las últimas palabras de Emma, antes de perder la conciencia por última vez, habían sido, dile a mi papá que lo siento. Y esa confesión rompió algo abierto en mí que no sabía que todavía estaba cerrado, porque Emma no tenía nada de qué disculparse, nada en absoluto. Y el hecho de que había pasado sus últimos momentos conscientes sintiéndose culpable por algo que era completamente mi culpa, me hizo querer gritar por la injusticia de todo. Comencé terapia otra vez, ante la insistencia gentil de Jennifer, y esta vez realmente me involucré con el proceso en lugar de sentarme en la oficina del terapeuta, contando los minutos hasta que pudiera irme. Hablé sobre la culpa, sobre los «¿qué hubiera pasado si?» que me habían consumido durante 3 años, sobre cómo me había culpado a mí mismo por cada segundo de cada día desde el accidente. El terapeuta me ayudó a entender que el dolor no era lineal, que no había una forma correcta de llorar, que la ira que sentía hacia mí mismo era normal, pero no productiva, que necesitaba encontrar una manera de perdonarme si alguna vez quería avanzar. Fue difícil, brutalmente difícil, pero conocer a Miguel, ver lo que la muerte de Emma había hecho posible, me dio una razón para intentar. Me dio algo hacia lo que trabajar más allá de solo existir día a día. La madre de Miguel, Rachel, la hermana de Jennifer, comprensiblemente desconfiaba de mí al principio cuando Jennifer le contó sobre nuestro encuentro en el cementerio. Era protectora con su hijo, preocupada de que pudiera ser inestable, de que pudiera lastimar emocionalmente a Miguel viéndolo como un reemplazo para Emma o rechazándolo si no estaba a la altura de algún estándar imposible. Pero Jennifer dio fe de mí, y eventualmente Rachel aceptó conocerme. Y tuvimos un almuerzo incómodo y emocional donde traté de explicar que no veía a Miguel como Emma, que entendía que él era su propia persona con su propia vida, pero que me sentía conectado a él de una manera que no podía explicar completamente y no quería ignorar.
Rachel había sido escéptica, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses y vio cuán feliz estaba Miguel de tenerme en su vida, cuánto esperaba nuestras cenas de viernes y salidas de fin de semana, ella se ablandó y desarrollamos nuestra propia amistad tentativa basada en nuestro amor mutuo por este niño notable. La salud de Miguel no era perfecta, probablemente nunca sería perfecta, y había sustos que me recordaban cuán frágil era este regalo, cuán temporal podía ser todo. Hubo una noche 6 meses después de conocernos, cuando Jennifer me llamó a las 3 de la mañana para decirme que Miguel estaba en el hospital con signos de rechazo, que su cuerpo podría estar atacando el corazón trasplantado, que estaban haciendo pruebas y ajustando medicaciones, y no sabríamos por varias horas si la crisis pasaría. Conduje al hospital todavía en mi pijama, rompiendo todos los límites de velocidad, mi mente yendo a lugares oscuros que no quería explorar, y encontré a Jennifer y Rachel en la sala de espera, ambas pálidas y aterrorizadas, y nos aferramos el uno al otro mientras los doctores trabajaban en Miguel, mientras el corazón de Emma luchaba por seguir latiendo en su pecho, mientras todos orábamos a lo que sea que estuviera escuchando que no lo perdiéramos también. Salió adelante, como había hecho cada otra vez, y cuando finalmente se me permitió verlo, débil y cansado en su cama de hospital con monitores pitando a su alrededor, me sonrió y dijo: «Ella todavía está luchando por mí. Puedo sentirla. No me dejará ir». Y le creí. Creí que de alguna manera el espíritu o esencia de Emma o cualquier parte de nosotros que sobrevive la muerte todavía estaba presente en ese corazón, todavía protegiendo a Miguel, todavía cumpliendo su propósito de mantener a alguien vivo, aunque su propia vida hubiera terminado. Los doctores acreditaron la intervención rápida y los ajustes de medicación, y tal vez tenían razón, tal vez era solo la ciencia médica haciendo lo que hace la ciencia médica, pero elegí creer la versión de Miguel. Elegí creer que mi hija todavía estaba luchando, todavía rehusándose a rendirse, todavía haciendo una diferencia en el mundo 3 años después de su muerte. Llevé a Miguel al planetario para su 10º cumpleaños. Renté todo el lugar para la tarde para que pudiéramos tener una presentación privada en el Teatro de Cúpula, y nos recostamos en los asientos y vimos las estrellas girar por el cielo artificial mientras el narrador explicaba las constelaciones, las galaxias, el vasto alcance incomprensible del universo. Miguel estaba encantado, su mano en la mía, sus ojos anchos de asombro, y después me dijo que había sido el mejor cumpleaños que había tenido jamás. Y sentí una oleada de algo que podría haber sido orgullo, o amor, o gratitud, o todas esas cosas mezcladas juntas. Nos paramos afuera después, mirando las estrellas reales ahora, y Miguel dijo: «¿Crees que Emma puede vernos desde donde sea que esté? ¿Crees que sabe que estamos aquí juntos?» Y le dije: «Sí, absolutamente sí. Ella puede vernos. Ella sabe. Ella está feliz de que nos encontramos». Y lo decía en serio. Lo creía con todo lo que había en mí, porque tenía que creer que esta conexión, esta relación improbable e imposible, era parte de algún plan más grande, algún propósito que hacía que la muerte de Emma significara algo más allá de solo tragedia aleatoria. Comencé a cambiar después de ese año con Miguel. Comencé a convertirme en una persona diferente. O tal vez comencé a convertirme en la persona que se suponía que debía ser antes de que el dolor me congelara en el lugar. Vendí mi empresa, algo que nunca había imaginado hacer, porque la búsqueda interminable de dinero y éxito que una vez me había impulsado parecía vacía y sin sentido ahora. Parecía un desperdicio del tiempo limitado que todos tenemos en esta tierra. Usé parte de las ganancias para establecer una fundación en nombre de Emma, enfocada en apoyar a familias que lidian con trasplantes pediátricos de órganos, proporcionando asistencia financiera, servicios de consejería, recursos educativos. Todo lo que deseaba hubiera estado disponible para la familia de Miguel. Todo lo que podía hacer para honrar la memoria de mi hija, ayudando a otros en situaciones similares. Jennifer dejó su posición en la sala de emergencias para venir a trabajar para la fundación, usando su experiencia médica y su comprensión personal de lo que las familias estaban pasando para dar forma a nuestros programas y servicios. Miguel se convirtió en nuestro embajador no oficial, hablando en eventos cuando se sentía capaz, compartiendo su historia con otros receptores de trasplantes, ofreciendo esperanza a niños en listas de espera y sus padres desesperados. Viéndolo parado frente a multitudes, contándoles sobre Emma, sobre el regalo que ella le había dado, sobre cómo cada día era precioso e importante porque era un día que casi no tuvo, sentí un orgullo que no había sentido desde la última vez que vi a Emma en su obra escolar, desde la última vez que la vi recibir un certificado por logros de lectura, desde la última vez que experimenté la alegría particular de ver a un niño que amaba lograr algo difícil y significativo.
En el segundo aniversario de conocer a Miguel en la tumba de Emma, lo traje de vuelta al cementerio, y nos paramos juntos frente a su lápida, y él leyó en voz alta del diario que había estado llevando, cartas a Emma agradeciéndole por su vida, contándole sobre todas las cosas que había hecho gracias a su regalo, prometiendo aprovechar al máximo cada momento que se le había dado. Coloqué girasoles en su tumba, como todavía hacía cada martes, pero esta vez Miguel agregó sus propias flores, rosas blancas como las que había traído ese primer día, y nos quedamos allí juntos, nuestras manos unidas, y sentí algo que no había sentido en 5 años, algo que se sentía casi como paz, casi como aceptación, casi como el comienzo de la sanación. Rachel se volvió a casar ese año, con un hombre amable llamado David que trabajaba como maestro y que amaba a Miguel como a su propio hijo, y yo me paré en la parte de atrás en su boda, viendo a esta familia que se había convertido en mi familia celebrar su felicidad, y sentí una genuina alegría por ellos. No sentí nada de la amargura o envidia que podría haber sentido antes de Miguel, antes de entender que el amor no disminuye cuando se comparte, sino que en realidad crece, en realidad se multiplica, en realidad se vuelve más de lo que era. Miguel me pidió bailar en la recepción, y lo hice girar por la pista de baile, este niño pequeño y valiente con el corazón de Emma latiendo en su pecho, y le susurré, «Gracias por dejarme ser parte de tu vida». Y él susurró de vuelta, «Gracias por darme la mía». Me reconecté con Sara, mi exesposa, y le conté sobre Miguel. Y al principio no quería saber, no quería escuchar sobre ello, porque su forma de lidiar había sido cerrar ese capítulo completamente, avanzar, y no mirar atrás, pero eventualmente aceptó conocerlo. Y vi su rostro mientras ponía su mano en su pecho y sentía el corazón de Emma latiendo allí. Y vi su expresión desmoronarse y reformarse. Vi algo cambiar en sus ojos. Y después me dijo que había necesitado eso. Había necesitado saber que alguna parte de Emma todavía estaba viva en el mundo. No volvimos a estar juntos. Demasiado había cambiado para que eso fuera posible. Pero encontramos un nuevo tipo de relación construida sobre recuerdos compartidos y amor compartido por la hija que habíamos perdido y por el niño que llevaba su corazón. Comencé a hablar también, aceptando invitaciones para hablar sobre la donación de órganos, sobre la importancia de tener esas conversaciones difíciles con miembros de la familia antes de que la tragedia golpee, sobre cómo la muerte de una persona puede salvar y mejorar múltiples vidas si estamos dispuestos a tomar esa decisión. Conté la historia de Emma y la historia de Miguel donde quiera que fuera, a escuelas secundarias y universidades, a conferencias médicas y grupos comunitarios, a cualquiera que escuchara, porque había aprendido que las historias tienen poder, que pueden cambiar mentes y corazones, que pueden convertir la tragedia en significado si estamos dispuestos a compartirlas. Cada vez que hablaba, usaba un pequeño pin de girasol en mi solapa, la flor favorita de Emma, y la gente me preguntaba sobre él, y les contaba sobre mi hija que amaba la astronomía y los chistes malos y buscar debajo de las rocas por insectos, sobre mi hija cuyo corazón todavía estaba latiendo 3 años después de su muerte, sobre mi hija que me había enseñado que el amor no termina cuando la vida termina, que continúa, se transforma, encuentra nuevas formas de existir en el mundo. La salud de Miguel continuó siendo frágil, y hubo más sustos, más visitas al hospital, más noches cuando me senté en salas de espera orando que el corazón de Emma siguiera luchando, que mantuviera a Miguel vivo por otro día, otra semana, otro año. Cada vez que salía adelante, cada vez que la crisis pasaba, me sentía agradecido y aterrorizado en igual medida, agradecido de que todavía lo tuviéramos, pero aterrorizado de que la próxima vez pudiera ser diferente, que el corazón que había estado latiendo fuerte durante 6 años finalmente pudiera fallar, finalmente pudiera ceder, y perdería esta conexión con Emma que se había vuelto tan preciosa para mí. Pero Miguel se mantenía optimista, se mantenía convencido de que Emma lo estaba protegiendo, de que ella no lo dejaría ir hasta que hubiera vivido lo suficiente para ambos, y su fe, su certeza absoluta de que estaba destinado a sobrevivir, nos daba fuerza a todos durante los tiempos oscuros. En lo que habría sido el 13º cumpleaños de Emma, organicé un evento especial en la fundación, una celebración de vida y amor, y el regalo increíble de la donación de órganos. Invitamos a todas las familias que habíamos ayudado, a todos los receptores y donantes que conocíamos, y compartimos historias y lágrimas y risas, y Miguel se levantó y habló sobre Emma, sobre la hermana que nunca había conocido pero que sentía que conocía mejor que nadie, sobre la niña cuyo corazón le había dado una vida que no habría tenido de otra manera, y no había un ojo seco en la habitación. Después,
Liberamos globos biodegradables al cielo, cada uno llevando un mensaje de esperanza o gratitud, y los vi elevarse hacia la extensión azul. Los vi atrapar el viento y dispersarse en todas direcciones, y pensé en cómo eso era lo que la muerte de Emma había hecho. Había esparcido esperanza y vida en todas direcciones. Había tocado a más personas de las que podría haber tocado si hubiera vivido una vida normal. No voy a decirte que todo fue perfecto después de eso, que encontrar a Miguel sanó mágicamente todo mi dolor, e hizo que todo estuviera bien, porque eso no sería verdad, y mereces la verdad. Todavía tuve días difíciles. Días cuando extrañaba tanto a Emma que apenas podía respirar. Días cuando iba al cementerio y me sentaba junto a su tumba y lloraba como había llorado en esas primeras semanas después de su muerte. Todavía me sentía culpable por el accidente. Todavía repetía ese día en mi mente y me preguntaba qué habría pasado si no hubiera tomado esa llamada telefónica, si hubiera estado prestando más atención, si de alguna manera hubiera evitado que Emma persiguiera esa pelota a la calle. El terapeuta me dijo que podría cargar siempre esa culpa, que podría ser algo con lo que tendría que aprender a vivir, en lugar de algo que alguna vez se iría completamente. Y estaba aprendiendo a aceptar eso, a entender que la culpa era parte de mi amor por Emma, era prueba de que ella había importado, de que su vida había significado algo. Pero tener a Miguel en mi vida cambió la ecuación de alguna manera. Hizo el dolor más soportable porque ya no se trataba solo de pérdida, sino también de continuación, de legado, de la forma en que el amor puede transformarse y persistir incluso frente a la muerte. Comencé a entender lo que la enfermera había querido decir cuando dijo que Emma era especial, que había luchado duro incluso al final, porque su corazón todavía estaba luchando, todavía haciendo lo que hacen los corazones, todavía bombeando vida a través del cuerpo de alguien, todavía haciendo todo posible. Comencé a ver a Emma no como una tragedia, sino como un regalo, tanto para mí durante los 7 años que la tuve como para Miguel, y otros durante el tiempo que tuvieran con los órganos que ella había donado, y ese cambio en perspectiva, esa capacidad de ver más allá de solo mi propia pérdida al panorama más grande, fue quizás lo más importante que aprendí en todo esto. Así que aquí estoy ahora, contándote esta historia, esperando que tal vez resuene contigo, tal vez te haga pensar en la donación de órganos de una nueva manera, tal vez te ayude a entender que incluso en nuestros momentos más oscuros puede haber luz si estamos dispuestos a buscarla, si estamos dispuestos a aceptarla cuando viene en formas inesperadas. Miguel tiene 13 años ahora, la misma edad que Emma habría tenido, y está prosperando, yendo bien en la escuela, hablando de convertirse en doctor algún día para poder salvar vidas de la manera en que su vida fue salvada, de la manera en que Emma lo salvó. Jennifer está comprometida con un hombre maravilloso que conoció a través de la fundación y me dice todo el tiempo que conocerme en ese cementerio cambió su vida también, le dio propósito y significado más allá de solo su trabajo, le recordó por qué se convirtió en enfermera en primer lugar. ¿Y yo? Soy diferente de lo que era hace 6 años. Diferente de lo que era esa mañana cuando conduje al cementerio esperando solo otro triste ritual de martes por la mañana, y encontré en cambio a estas 2 personas llorando en la tumba de mi hija. No soy el mismo hombre que se perdió en el dolor y los negocios y la búsqueda vacía de éxito que no significaba nada. He aprendido a vivir otra vez, a encontrar alegría en pequeños momentos, a apreciar la fragilidad y preciosidad de cada día que se nos da. He aprendido que el amor no muere cuando las personas mueren, que continúa de maneras que no podemos predecir o controlar, que encuentra nuevas formas y nuevas expresiones si estamos abiertos a ellas. He aprendido que la muerte de mi hija, tan terrible e injusta como fue, hizo posible algo hermoso, salvó una vida, creó conexiones que enriquecieron múltiples familias, comenzó una fundación que ha ayudado a cientos de otras familias a navegar tragedias similares. Quiero que entiendas algo realmente importante aquí. Esto no es solo alguna historia sentimental sobre sacar lo mejor de una mala situación. Lo que pasó con Miguel, lo que descubrí en la tumba de Emma ese día, cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que significan la vida y la muerte, de cómo todos estamos conectados de maneras que no vemos o entendemos, hasta que algo sucede para revelar esas conexiones. Cuando miré el formulario de donación de órganos hace 6 años, firmando los órganos de mi hija, no tenía idea de lo que realmente estaba haciendo, ninguna concepción de los efectos de onda que esa elección tendría, ninguna comprensión de que estaba creando posibilidades de sanación no solo para receptores como Miguel, sino para mí también, para Jennifer, para todos los que han sido tocados por la historia de Emma. Si estás viendo esto y has pasado por algo similar, si has perdido a alguien que amas y estás luchando por encontrar significado en esa pérdida, quiero que sepas que está bien sentir dolor,
Está bien estar enojado. Está bien sentir que el mundo es fundamentalmente injusto y cruel. Pero también quiero que sepas que el dolor puede coexistir con la alegría, que la pérdida no tiene que ser el final de la historia, que a veces la sanación más profunda viene de las fuentes más inesperadas. Si has experimentado algo así, si has sido tocado por la donación de órganos, ya sea como receptor o como familia donante, por favor comparte tu historia en los comentarios abajo. Estas historias importan. Ayudan a la gente a entender la importancia de esta elección, dan esperanza a familias en listas de espera, honran las memorias de aquellos que dieron el regalo definitivo. Y si no has pensado en la donación de órganos antes, te estoy pidiendo que pienses en ello ahora. Ten esa conversación con tu familia. Haz conocer tus deseos. Regístrate para ser donante si no lo eres ya, porque nunca sabes cuándo la tragedia puede golpear. Nunca sabes cuándo podrías tener la oportunidad de salvar vidas de la manera en que Emma salvó la vida de Miguel, de la manera en que salvó la mía, de una manera diferente, dándome una razón para seguir adelante. Una conexión con ella que nunca esperé tener. La decisión que tomes hoy podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Para alguien como Miguel, podría significar la diferencia entre desesperación completa y esperanza para una familia como la mía. Necesito que realmente escuches esto, que entiendas la importancia de lo que estoy diciendo. La donación de órganos no se trata solo de la transferencia física de órganos de un cuerpo a otro. Se trata de la continuación del amor, la persistencia de la vida, las conexiones que nos unen a todos como seres humanos. Se trata de elegir la esperanza sobre la desesperación, de elegir hacer significado de la tragedia, de elegir creer que incluso cuando sucede lo peor, algo hermoso todavía puede emerger de las cenizas. El corazón de Emma todavía está latiendo 6 años después de su muerte, todavía luchando, todavía viviendo, y eso no es solo un milagro médico, es un testimonio del poder de la generosidad humana, la compasión humana, el amor humano. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar o pensar o sentir algo profundo, por favor deja un like en este video. Ayuda a más personas a ver esta historia. Ayuda a difundir el mensaje sobre la donación de órganos. Ayuda a honrar la memoria de Emma y las memorias de todos los otros donantes que han dado este regalo increíble. Suscríbete a Lo que viví para más historias como esta. Historias reales sobre personas reales lidiando con desafíos reales y encontrando esperanza real en medio del dolor. Estas son las historias que importan, las historias que nos recuerdan que no estamos solos, las historias que nos ayudan a entendernos mejor unos a otros y a nosotros mismos. Y por favor, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Comparto historias cada semana sobre momentos extraordinarios en vidas ordinarias, sobre las conexiones que nos unen, sobre el amor que persiste incluso cuando todo parece perdido. Tus comentarios, tus likes, tus suscripciones, todo importa. Me dicen que estas historias están llegando a la gente, que están haciendo una diferencia, que la historia de Emma y la historia de Miguel y mi historia están ayudando a otros a navegar sus propios viajes a través del dolor y la pérdida y con suerte hacia la sanación. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por importarte lo suficiente como para ver este video completo. Gracias por ser parte de esta comunidad donde compartimos nuestras verdades, nuestras vulnerabilidades, nuestras esperanzas y nuestros corazones rotos. Recuerda, cada día es un regalo, cada momento importa, y el amor nunca muere realmente, solo se transforma en algo nuevo. Algo que tal vez no reconozcamos al principio, pero que puede ser igual de hermoso, igual de profundo, igual de transformador que el original. Miguel me enseñó eso. Emma me enseñó eso. Y ahora estoy pasando esa lección a ti. No olvides comentar abajo si esta historia te conmovió o si tienes tu propia experiencia con la donación de órganos. Imagínate el impacto que podemos tener juntos si todos compartimos estas historias poderosas. Te juro que cada palabra que compartí aquí es verdad. Y espero de verdad que te ayude a ver la vida, la muerte y el amor de una manera completamente nueva. ¿Sabes qué? Cada vez que pienso en Miguel y en Emma, me doy cuenta de que los milagros sí existen, solo que a veces vienen empaquetados en formas que nunca esperamos. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia, porque tu voz importa, tu experiencia importa, y juntos podemos crear una comunidad de esperanza y sanación que honre a todas las personas valientes como Emma que han dado el regalo de la vida.